Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Fernanda, Fátima, Dayana, ¿cómo están? Muy bien, Hola maestra. maestra, buenas tardes, bien, Buenas gracias. ¿Y tardes. usted? Qué bueno. Bien, gracias a Dios, bien aquí, pues esperando a que se conecten. Ya estoy un poco más relajada porque ya en uno de mis escuelas ya salimos de vacaciones, ya terminó el cuatrimestre, entonces ya me siento como más, pues más pues más tranquila, sin tanta presión, ya nada más me falta con ustedes, que todavía tenemos clase esta semana y la otra. Entonces, bueno, pues ya como quiera, te vas liberando, ¿no? De algunas cosas y ya te sientes más tranquilo. ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya le siguen dando tareas, chicos, sus otras materias o todavía, o ya no? Poquito. Ahorita no, maestra. ¿Sí? Oh, Bueno, pero, ahorita no, ajá. porque como estamos con lo del problema prototípico, Ah, ok. Ujú. por eso no, ahorita no nos están dejando mucho. Ah, muy bien. Muy Maestra, bien. una pregunta. Maestra, A ver, díganme. Maestra, sí nos podría poner en Classroom la liga para la asesoría, porque la que puso nos manda, bueno, a mí me manda directo a Classroom. Ah, a ver, Sí, se las vuelvo maestra, a a mí poner. también. Se las vuelvo a poner, pero bueno, de hecho, pues por ahorita ya no, digo, a menos que yo viera que sí todavía, hay necesidad, pero bueno, a lo mejor esta semana y la otra ya no vamos a tener asesoría, porque, bueno, pues esta semana ya nada más sería el viernes. Y conforme vamos avanzando de la guía, a lo mejor no hay necesidad. Y el siguiente viernes, pues no, porque es 25, ¿verdad? Y habrán de comprender que pues que el 25 vamos a estar un poco desvelados y como que, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor ahorita ya no sería como necesario, pero si viéramos que regresando de vacaciones todavía nos falta tiempo para el repaso, pues a lo mejor ahí ya la programamos y les pongo la liga, ¿no? Pero por lo pronto, pues ya nos queda poquito, ya realmente ya no. Y ahorita nada más nos vamos a dedicar al repaso, ¿ok? sí, maestra, una pregunta. Maestra. En Dime. cuanto a la clasificación, en algunas preguntas menciona cuál es la clasificación. Eh, o sea, aquí podemos poner las dos partes, ¿no? Que son los requisitos de validez y de capacidad. No, ahorita vemos, ahorita explicamos en cada uno a qué se refiere cuando Ah, hablamos de clasificación, ¿ok? sí, maestra, gracias. Ahorita lo explicamos. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro repaso, chicos. La idea de que yo les haya subido una guía y que con esa guía, bueno, pues la vamos a ir revisando con la intención de repasar, pues los contratos que hemos visto. En realidad, pues si ustedes se fijaron a lo largo del semestre, nosotros estuvimos analizando diferentes contratos que tienen una utilidad distinta. Cada contrato pues va a tener una utilidad para un momento específico, ¿no? Y que bueno, como yo ya les había indicado, en el caso de los contadores, ustedes que van a ser futuros contadores, pues sí es importante que ustedes aprendan por lo menos a identificar los contratos, que ustedes conozcan las principales partes o los principales elementos de un contrato, en qué momento se utiliza, porque muchos de nuestros clientes puede ser que a lo mejor realicen este tipo de operaciones, lo hagan a veces nada más de manera verbal, cuando la misma ley a veces nos obligue que lo hagamos por escrito, y sobre todo porque muchas veces ustedes no nada más van a llevar esta parte contable, sino como esta parte de administrar muchas de las operaciones que realizan sus clientes. A veces precisamente ya sea una persona física, una persona moral, que los contratan a ustedes como contadores, no nada más los van a contratar para que les hagan sus declaraciones, que es lo que normalmente pensamos, ¿no? Ay, pues contrátate un contador para que te haga tu declaración. No,
muchas veces nos llaman como contadores para que administremos y organicemos pues todas las operaciones, todos los negocios, todos los actos que realizan nuestros clientes, que lleven un orden correcto, una organización ya sea en sus empresas o como personas físicas, para que todo esté documentado, para que todo quede muy claro, para que al momento, a lo mejor de que les van a hacer una auditoría, ¿no? Pensando estas auditorías que se llevan a cabo, no nada más las fiscales, sino dentro de cualquier negocio, pues puede haber una auditoría para ver si efectivamente todas tus operaciones, todos sus actos, el dinero que entra, el dinero que sale, para ver si es correcto. Y entonces muchas veces ni siquiera tenemos los documentos con los cuales nosotros soportemos o con los cuales nosotros tengamos la evidencia de que se realizaron algunas operaciones por las cuales a lo mejor ingresó un dinero a una persona y ni siquiera tenemos el soporte ¿y de dónde entró este dinero? Ah, pues de un contrato de arrendamiento. A ver, enséñame el contrato de arrendamiento. Ay, pues es que nunca hizo contrato de arrendamiento. O sea, esa es la parte más importante, yo creo, de un contador, que todo lo que él va a declarar, todo lo que él va a hacer en nombre de otra persona, que esté sustentado, que esté fundamentado en un documento con el cual nosotros podamos comprobar esa operación de la cual se generó a lo mejor algún ingreso o alguna salida del dinero de esa empresa. Entonces, por eso es que hemos ido viendo cada uno de estos contratos, hemos ido analizando cada uno de estos contratos con sus respectivos elementos. Nosotros al principio, esa parte yo no se las incluí en la guía porque, bueno, lo repetimos en cada uno de nuestros contratos, pero vimos las generalidades. Y dentro de estas generalidades, pues vimos precisamente tanto los elementos de existencia como los elementos de validez y también vimos las clasificaciones de los contratos. En esta parte que tú me preguntabas ahorita, Ale, me preguntabas que a qué se refería, es de que cada contrato forma parte de un grupo de contratos, es decir, entran en una clasificación. Estas clasificaciones parten de diferentes conceptos, que si las partes ambas adquieren derechos y obligaciones, que si es un contrato aleatorio, que es un contrato formal porque se tiene que hacer por escrito o no, a lo mejor nada más es consensual, que si es bilateral, que si es unilateral, que si es de tracto sucesivo, que si es real, que si es formal. A eso es a lo que se refiere. Pero entonces nosotros como que primero debemos de recordar esas clasificaciones para después nosotros encajar a cada uno de estos contratos en esas clasificaciones para ver por qué a lo mejor un contrato de compraventa es traslativo de dominio, por qué es formal o en qué momento un contrato de compraventa tiene que ser formal, pero a veces puede ser consensual. ¿Por qué es un contrato o en qué momento un contrato de compraventa se convierte en detracto sucesivo? Ahí es en donde nosotros tenemos que ubicarlo dentro de estas clasificaciones. Entonces, vámonos por partes, vámonos contrato por contrato. Vamos a empezar por los primeros contratos que a lo mejor pues ya no se acuerdan porque ya los vimos hace varios meses y no los traen así tan fresquecitos, pero vamos a empezar con los primeros contratos. El primer contrato que nosotros vimos, lo tienen por ahí en su pantalla, chicos, tienen este contrato de promesa. Sí lo ven, ¿verdad? En el momento que dejen de ver la presentación me dicen, chicos, porque luego por el internet se me va la señal y entonces a lo mejor por ahí ya no me aparece el contrato. El primer contrato que nosotros vimos, pues fue este contrato de promesa. Este contrato de promesa que aparece en su guía por ahí dice cómo se define el contrato de promesa, cómo se clasifica el contrato de promesa, cuál es el objeto jurídico de la promesa de contrato. Esas son las tres primeras preguntas de este primer contrato. Bueno, es un contrato, decimos que es preliminar o preparatorio, que genera derechos y obligaciones para las partes. El objeto del contrato de promesa es la celebración en el futuro de un nuevo contrato de naturaleza diferente. Estos contratos de promesa es así como cuando ustedes se comprometen para casarse con alguien. Cuando ustedes hacen ese compromiso de que, oye, ¿te quieres casar conmigo? Sí,
sí acepto. Ahí ustedes están celebrando un contrato de promesa. En ese momento ustedes no están celebrando el matrimonio. En ese momento solo están prometiéndose que en un futuro, no sé, pensemos en 3 meses, en 6 meses, la fecha que ustedes hayan dispuesto, en ese momento ustedes van a celebrar ese contrato futuro. Entonces, ahorita ustedes no se casan, en este momento solo se prometen que se van a casar. ¿Cuándo? Bueno, a lo mejor en 6 meses. Y en 6 meses, entonces ya realizarán el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio también es un contrato como tal, ¿eh? Si ustedes piensan que no, es un contrato también, incluso lo hacemos por escrito y lo hacemos ante un oficial del registro civil, en donde ambos se comprometen a permanecer juntos, cohabitar juntos, ayudarse mutuamente. Si tienen contemplada la procreación de la especie, bueno, también, pero no es obligatorio. Entonces, vean cómo cuando ustedes se comprometen, solamente es una promesa de, en ese momento ustedes no están celebrando ni la compraventa, no están celebrando ni el arrendamiento, no están celebrando ni la donación, no. En ese momento solo están prometiéndose que en un plazo determinado ustedes van a hacer otro contrato. Por eso le llamamos así contrato de promesa. ¿Cómo se clasifica este contrato de promesa? Bueno, vamos a ver cómo se clasifica este contrato. Este contrato decimos que es principal. El contrato de promesa es bilateral, principal, subsiste por sí solo. O sea, no necesita de otro contrato para que subsista. Y además es principal porque pues prácticamente este contrato por sí solito adquiere fuerza, por sí solito no necesita de otro contrato para que exista este contrato, como sería, por ejemplo, el caso de los contratos de fianza, de prenda o de hipoteca, que fueron los últimos que vimos, que ahí sí, estos contratos, como son de garantía, necesitan de otro contrato para existir. Si no existiera a lo mejor una compraventa o una prestación de servicios del cual se derivan estos contratos accesorios, pues simplemente este contrato accesorio no existiría. Es bilateral porque ambas partes quedan obligados a cumplir ese contrato en un futuro. Es decir, ambos promitentes, los dos que se comprometen, ellos quedan obligados. Las obligaciones no solo es para uno, aquí ambos quedan obligados, por eso decimos que es bilateral. Es consensual porque basta con el consentimiento, no necesitamos hacerlo por escrito, por eso decimos que es consensual. Entonces, Ale, cuando me preguntabas cuál es la naturaleza o cuál es la clasificación de los contratos, esta es su clasificación. Decimos que es principal, decimos que es bilateral, decimos que es consensual. Vamos a ver qué más. Formal, dice, debe revestir la forma que la ley exige para el contrato principal y debe otorgarse en escritura pública y ser registrado ante el registro de la propiedad. En este caso, no es necesario que nosotros lo hagamos de manera formal, basta con que lo hagamos de manera consensual, que lo hagamos verbal para que surta efectos. Ustedes cuando se van a comprometer con una novia, ¿verdad? No le van a decir, ay, fírmale aquí de que te obligas a casarte, ¿no? Lo hacemos de manera consensual, de hecho normalmente te piden matrimonio de manera consensual. Bueno, hay quienes sí, ¿no? Hay que ya ven que ahora hay muchos mucha producción, ¿no? Cuando les piden matrimonio que hasta hacen sus pancartas, pero no es necesario, con que se lo pidan de manera verbal, con eso es suficiente. Es gratuito u oneroso. El contrato es gratuito, pues las prestaciones de las partes se cumplen al celebrarse el contrato prometido. Si ustedes se fijan, aquí no hay ningún pago, ningún costo para las partes. El prometerse, no hay ningún costo, no hay ningún gravamen, porque además no es obligatorio que les den un anillo de compromiso, ¿eh? Eso es algo como de tradición, pero si no les dan anillo de compromiso, o sea, no pasa nada, ¿no? No, vamos, no significa que forzosamente tenga que haber un costo o un gasto en esa promesa para que surte efectos ese contrato.
Entonces, bueno, esas serían como las, digamos, la clasificación. Es personal, este contrato se debe celebrar entre dos personas, entre dos partes, cada una de las cuales debe tener la capacidad para obligarse. Real, el objeto mediante del contrato de promesas es el contrato futuro. Si ustedes se fijan aquí, realmente el objeto por el cual nosotros hacemos ese contrato es a futuro hacer otro contrato. Ese es el motivo o el objeto por el cual nosotros hacemos una promesa. En este momento no estamos ni haciendo la compraventa, ni haciendo el arrendamiento, ni tampoco el matrimonio, simplemente es la promesa de, ese es el objeto por el cual nosotros hacemos ese contrato. Y bueno, ya dijimos que los formales es cuando forzosamente tienen que ser por escrito, en este caso no es así. Y bueno, hasta ahí serían los requisitos. Y luego dice, ¿cuál es el objeto jurídico de la promesa de contrato? Pues el objeto, ese es lo que habíamos mencionado ahorita. El objeto es el celebrar a futuro otro contrato. ¿Con qué objeto nosotros hacemos un contrato de promesa? Pues con el objeto de celebrar en el futuro otro contrato. Esa es la única razón por la cual nosotros hacemos un contrato de promesa. En ese momento ni vamos a vender, ni vamos a comprar, ni vamos a rentar, ni nos vamos a casar. Solo es la promesa de que en un futuro se va a celebrar o se va a llevar a cabo ese contrato definitivo, que obviamente ese contrato definitivo, pues ya cuando llegue el plazo que hayamos establecido, en ese momento ya entonces hablaremos de un segundo contrato, que es el contrato por el cual nosotros hicimos la promesa. Entonces, chicos, esas serían lo más importante del contrato de promesa. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ale, ¿te quedan claras cuál es la clasificación? Sí, maestra, sí me quedó claro. ¿Sí? Sí. Y en cada contrato nosotros tenemos que, digamos que agregar o tenemos que tenemos que poner las clasificaciones, o sea, tenemos que saber muy bien qué es principal, qué es accesorio, qué es formal, qué es consensual, porque cada contrato tiene una clasificación distinta, ¿no? Cada contrato va a tener una clasificación diferente. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar con el contrato de compraventa. Esto fue uno de los primeros contratos que nosotros vimos y que los incluimos incluso en nuestro problema prototípico, porque es uno de los más usados. La compraventa, creo que todos los días nosotros hacemos o adquirimos cosas, desde algo muy sencillo como un refresco, 1 kilo de tortillas, el pan para comer, hasta cosas más complicadas que a lo mejor no hacemos todos los días y a lo mejor lo hacemos una sola vez en la vida, y eso, si nos alcanza, el de comprar una casa. Yo creo que eso es como, digámoslo, sería una de las compraventas que a lo mejor, si bien nos va y si tenemos la oportunidad, pues de adquirir un bien inmueble. Hay quienes 2, 3, 4 y adquieren muchas propiedades, ¿no? Pero bueno, eso digamos que no es algo que haces todos los días, ¿no? Sí compras otro tipo de cosas, pero finalmente una casa, un coche o algo que tenga mayor valor, pues seguramente no es algo que hagas todos los días. Pero en general la compraventa yo creo que es uno de los contratos más utilizados. ¿Cómo se define la compraventa? Tienen ustedes ahí en pantalla, tienen el contrato de compraventa. ¿Y cómo nosotros lo definimos? El contrato de compraventa, pues es, como les decía, es uno de los contratos más utilizados y prácticamente consiste, como dice aquí, se define como el contrato en virtud del cual una parte llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa o de un derecho a otra llamada comprador mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Fíjense, aquí nosotros podemos sacar los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos desde las partes, porque hay un vendedor, hay un comprador, el objeto, que aquí consiste en la transmisión de la propiedad. En la compraventa eso es lo que se hace, nos transmiten la propiedad de una cosa o de un derecho y a cambio hay que un precio cierto y en dinero. Esos serían como los elementos
más importantes. Después dice, ¿cómo se clasifica el contrato de compraventa? Bueno, aquí está la clasificación. Es nominativo porque aparece en nuestro código. Es un contrato típico porque, bueno, obviamente son de los regulados por nuestro Código Civil. Es bilateral porque ambos adquieren derechos y obligaciones. Aquí vemos claramente cuál es la obligación del vendedor, que se obliga a entregar la cosa, a transmitir la propiedad de una cosa, y la obligación del comprador, que se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Oneroso porque, bueno, hay un pago, ¿no? El pago de un precio cierto y en dinero. Conmutativo porque las prestaciones son ciertas y determinadas desde el momento en que nosotros celebramos el contrato. Fíjense aquí, en este grupo de los conmutativos, tú cuando haces un contrato, en el momento en que tú sabes cuál es, que tú lo celebras, vamos a suponer que hoy lo celebramos, y en este mismo momento tú sabes en qué consiste lo que vas a comprar, el precio que vas a pagar, en qué momento vas a transmitir la propiedad, cuándo se la vas a entregar. En ese momento decimos que son conmutativos. Cuando hay cosas que tú no puedes saber en ese momento y las dejamos a futuro, ahí se convierten en aleatorios, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del juego, la apuesta, el sorteo, que son contratos que nosotros vimos, en donde ahí los dejamos a la suerte. No son cosas que en este momento nosotros podamos saber, porque, bueno, ¿quién se va a llevar el premio? Pues no sabemos. No sabemos. ¿Quién va a ganar el juego? Pues no sabemos. O sea, en este momento solo sabemos las reglas, solo sabemos cómo vamos a participar en ese juego, pero no sabemos quién va a ganar. Por eso ese tipo de contratos son aleatorios, porque dependen de que pase el tiempo, que pasen una serie de cosas para que nosotros al final sepamos quién va a ganar ese juego. Y además, sin embargo, los contratos conmutativos, desde un principio, cuando tú los celebras, en ese momento tú sabes absolutamente todo. Tú sabes quién va a ganar, tú sabes qué vas a ganar, qué vas a entregar, cómo va a ser la entrega de la cosa. Por eso se llaman conmutativos. Después tenemos, bueno, ya dijimos los aleatorios. Aquí, estos contratos aleatorios entra en la clasificación ocasionalmente cuando se trata, por ejemplo, de esta compraventa de esperanza. ¿Qué es la compraventa de esperanza? Cuando nosotros compramos una cosecha, pero no sabemos exactamente qué precio va a tener la cosecha o qué cantidad se va a obtener de la cosecha, porque hasta que pase el tiempo, pues tú vas a poder definir eso. A lo mejor tú te comprometes a pagar ahorita, a comprarle la cosecha, pero no podemos definir el precio, porque ¿de qué depende el precio? Pues de la calidad de la cosecha. Como en este momento todavía no sabemos, hasta que no se dé la cosecha, pues no vamos a poder ver si el aguacate fue de pequeño tamaño o mediano o grande. Y entonces no podemos, bueno, ni siquiera podemos saber qué cantidad de aguacate a lo mejor se produjo en esa cosecha. Entonces, si ustedes se fijan, ocasionalmente la compraventa puede ser aleatoria cuando sucede este tipo de cosas, cuando a lo mejor vamos a adquirir algo que en este momento todavía no existe, pero que hasta que se dé, hasta ese momento vamos a poder definir algunas características de ese contrato de compraventa. Pero por lo general, la compraventa es conmutativo, porque sí sabes desde un principio lo que estás comprando, el precio que vas a pagar, en qué momento te lo van a entregar, eso lo sabes desde un principio. Y ocasionalmente decimos que es aleatorio cuando se da este tipo de, que conocemos como compraventa de esperanza, así se le llama a este tipo de contratos, en donde pues no sabemos en ese momento ni qué estamos comprando, solo sabemos que lo vamos a comprar, pero no sabemos qué estamos comprando, qué cantidad, ni de qué calidad va a salir esa cosecha, ni a qué precio lo vamos a pagar, porque va a depender de que hasta que se dé la cosecha podamos saber las características para definir incluso el precio que vamos a pagar. Bueno, consensual y formal. Aquí la compraventa podemos ver que hay de dos formas. Consensual, porque cuando se trata de bienes muebles, lo podemos hacer de forma verbal. Ahí no necesitamos hacerlo por escrito. Entonces, cuando ustedes van y compran unos chocolates, un refresco, cualquier cosa que sea un bien mueble,
pues lo puedes hacer simplemente de manera verbal, pero cuando se trata de un bien inmueble, cuando lo que vamos a comprar es una casa o un terreno, ahí sí forzosamente lo tenemos que hacer por escrito y además lo tenemos que hacer ante un notario público. Entonces, bueno, esas serían como las características del contrato de compraventa. Bueno, principal, ya dijimos que es un contrato principal porque no necesita de otro, subsiste por sí mismo. Y también decimos que aquí puede ser instantáneo o de tracto sucesivo. Instantáneo cuando compras en ese momento y en ese momento pagas y en ese momento te entregan la mercancía y ahí se acaba el contrato. Y de tracto sucesivo cuando hacemos compras a plazos. Entonces, fíjense cómo ahí en un tracto sucesivo significa que las obligaciones, por lo menos del comprador, no se van a hacer en un solo momento, sino se van a hacer con mensualidades. Por eso es de tracto sucesivo, porque van a pasar varios meses para que finalmente se agote el contrato. Entonces, los principales son los que se agotan en el mismo momento en que lo celebras, en ese mismo momento entregas, te pagan, te entregan la mercancía y ahí se acabó el contrato. Y los de tracto sucesivo es de que van surtiendo efectos en momentos distintos, ¿no? Momento a momento y no se agotan desde un principio. Entonces, cuando compramos un coche a plazos o cuando compramos una casa a plazos, ahí como no lo hacemos de contacto, precisamente lo compramos a meses y entonces se convierten en tracto sucesivo. Bueno, esas serían la clasificación del contrato de compraventa. Después dice, ¿cuáles son las características de la cosa materia de la compraventa? Bueno, aquí ya nosotros vimos que la cosa o el objeto del cual nosotros estamos hablando, déjenme, les pongo esa parte, debe de existir, debe ser física y jurídicamente posible. Entonces, esta cosa puede ser que a veces todavía no exista, como en el caso de la compraventa de Esperanza o una camada de perritos, ¿no? Que a lo mejor pues todavía no nacen y entonces, bueno, sí te prometieron que te lo iban a lo mejor a vender, pero en ese momento todavía no nace el perrito. Pero ¿cuáles son las características de esta cosa? ¿A qué se refiere cuando decimos qué características debe de tener? Bueno, hablamos primero de la posibilidad jurídica y de la posibilidad física. Cuando hablamos nosotros de la posibilidad jurídica, pues nos referimos a que esa cosa debe de ser jurídicamente posible que tú la vendas. Deben de ser cosas que no estén prohibidas por la ley y además que estén dentro del comercio. Ahí es a lo que nos referimos. ¿Qué significa que esté dentro del comercio? Pues que sean cosas que se puedan vender. A lo mejor físicamente sí existe, pero no son cosas que se puedan vender. Por ejemplo, el monumento a la Revolución sí existe, o sea, físicamente sí es posible, pero jurídicamente no. ¿Por qué? Pues porque no está dentro del comercio, no es algo que nosotros nos podamos apropiar. Entonces, eso es muy importante, que el objeto que se va a incluir en una compraventa o del cual se basa esa compraventa, es que tenga esas dos características. La posibilidad jurídica es que esté permitido por la ley. Entonces, por ejemplo, si yo quiero vender marihuana o drogas o cualquiera de estas drogas, físicamente sí existen, pero jurídicamente no, porque la ley prohíbe que se comercie con este tipo de cosas, ¿ok? Los animales, por ejemplo, hay animales que están en peligro de extinción y ahí también hay una imposibilidad, déjenme, es que quiero buscar esa parte, creo que hasta tenía aquí el ejemplo, los animales que están en peligro de extinción, pues obviamente físicamente sí existen, pero están prohibidos por la ley. Ustedes no pueden vender un animal que está, de estos animales que están en peligro de extinción. Y decíamos, bueno, está dentro del comercio, bueno, pues que sea susceptible de apropiarse. Hay cosas que están fuera
del comercio, que porque le pertenecen a otra persona o porque son del Estado y no los puedes vender. Entonces, bueno, ahí entra esta posibilidad física y jurídica. Y otro elemento muy importante es que sea determinada o determinable. El objeto que nosotros vamos a vender debe ser determinada o determinable. Determinación individual es, por ejemplo, una casa, que tú puedas especificar una casa. Te vendo tomates, sí, pero ¿cuántos? 1 kilo de tomates. O sea, cada cosa va a utilizar una unidad de medida. Fíjense, esto es bien importante porque para efecto de comercio, cada cosa tiene una unidad de medida. Hay una ley que de hecho se acaba de reformar hace poquito, anteriormente se llamaba Ley de Metrología, en donde establecía incluso cuáles son las unidades de medida que se utilizan al momento en que tú facturas. Eso es súper importante, ¿eh? Muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta eso, pero por ejemplo, si ustedes quieren vender oro, la unidad de medida del oro es el kilogramo, ¿ok? Si ustedes quieren vender animales, por ejemplo, la unidad de medida de los animales son cabezas. Entonces, tú en tus facturas incluso tienes que poner 10 cabezas de gallinas. No vas a poner piezas, no vas a poner, no, 10 cabezas de gallinas. No es que estés vendiendo las cabezas, es que esa es la unidad de medida de los animales. O sea, cada cosa tú tienes que determinarla en lo individual y de acuerdo a su especie. Entonces, por ejemplo, si dices 30 películas pirata, son 30 unidades de películas pirata, ¿no? Ya sabemos que las películas piratas están fuera del comercio física y jurídicamente, ¿no? Pero hay que determinar con la unidad de medida. Y obviamente, en cuanto al género, muchas veces, sobre todo, por ejemplo, los animalitos, hay que especificar el género, ¿no? Si son gallos, si son gallinas, porque no es lo mismo vender gallos que gallinas, o si son hembras o machos, ¿no? Perritos hembras, perritos machos. Entonces tú tienes que especificar en cuanto al género. Eso significa determinado o determinable. Entonces vean cómo aquí el objeto del que se trata la mercancía, por eso decimos aquí, ¿cuáles son las características de las cosas materia de la compraventa? Eso sería que sea física y jurídicamente posible, que esté dentro del comercio, que sea determinada o determinable ese objeto. Esa sería la respuesta, chicos. Luego, ¿cuáles serían las características del precio de la compraventa? Bueno, aquí tenemos las características. Fíjense, las características del precio de la compraventa es muy importante, ¿no? Ese precio objeto que ya sabemos que le toca al comprador. Qué chistoso porque aunque es una obligación del comprador, normalmente quien determina el precio es el vendedor. Qué curioso, ¿no? Es obligación del comprador, pero no lo fija el comprador. Quien lo fija es el vendedor. ¿Y por qué el vendedor es el que lo fija? Pues porque él sabe cuánto le costó fabricarlo, cuánto dinero invirtió, el precio de venta, cuál va a ser su ganancia. Entonces, normalmente no lo fija el comprador, que es el que le toca pagarlo. Ese es un dato curioso. Ahora, por supuesto que debe de haber el acuerdo de voluntades y a veces en algún tipo de compras, pues sí existe como este regateo, esta negociación, ¿no? Sobre todo en la compraventa informal, ahí sí la gente normalmente tiende a usar este regateo, estos vendedores informales que encontramos en la calle, en donde sí con facilidad pues tú puedes regatear el precio y decir que te lo bajen, ¿no? De precio. Pero bueno, normalmente quien fija el precio, decimos, es el vendedor, aunque es una obligación del comprador. Este precio se debe de fijar en dinero, esas son sus características. Por eso decimos que debe ser cierto y en dinero. Debe ser determinado o determinable, debe ser un precio serio, que no se aparte demasiado del justo precio, o sea, que no sea
excesivo ese precio en relación a lo que tú estás comprando o que lesione. La lesión es la disminución en tu patrimonio, que tú te cause una lesión en tu patrimonio. Pero ya sabemos que aquí efectivamente hay muchas personas que, muchos vendedores que sí utilizan digamos, este elemento de la lesión, porque a veces ni siquiera es congruente con el valor real de lo que cuesta, ¿no? Sobre todo porque aquí lo que te cobran son las marcas. Muchas veces tú compras un producto, una mercancía por la marca y en realidad lo que estás comprando es eso, no el producto, estás comprando la marca, porque realmente el valor de esa marca es muy estimado, es una marca que tiene un alto valor, cuando en realidad pues realmente no lo vale, ¿no? El objeto, la materia incluso con la que está elaborado este producto a lo mejor ni siquiera lo vale, pero realmente lo que estás pagando pues es una marca. Pero pues así lo aceptaste y bueno, ahora sí que bajo tu riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los elementos de el precio. A ver, ¿qué más, chicos? Déjenme ver otra pregunta. ¿Qué formalidad requiere el contrato de compraventa? Bueno, esto creo que ya lo dijimos, ya hablamos de la formalidad, por aquí está, aquí está. La forma legal, cuando la ley nos especifica de qué forma nosotros debemos de hacer el contrato, y ya dijimos que cuando se trata de bienes muebles, el contrato lo podemos hacer de manera consensual, y cuando se trata de bienes inmuebles, lo vamos a hacer de manera formal, lo tenemos que hacer por escrito, ¿de acuerdo? Esa sería la característica. ¿Qué más? ¿Tú puedes esperar? Dice, ¿qué son las características del precio ya? ¿Qué formalidad ya? ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador? Bueno, aquí tenemos las obligaciones del vendedor. El vendedor está obligado, 1, a entregar al comprador la cosa vendida, 2, a garantizar la calidad de la cosa y 3, a prestar la evicción. ¿Qué entendemos por evicción? Bueno, ahí tenemos la entrega de la cosa vendida, es la entrega real, que consiste en la entrega material de la cosa vendida o entregar el título y el título de que se trate si es un derecho. La entrega jurídica, cuando aún sin estar entregada materialmente la cosa, la ley considera que la recibió el comprador. Y virtual, desde el momento en que el comprador acepta que la cosa vendida queda a su disposición, se tendrá por virtualmente recibida de ella, y el vendedor que la conserve en su posesión solo tendrá los derechos y obligaciones de depositar. A lo mejor, por ponerles un ejemplo, a lo mejor yo compré un perrito, pero les digo, no me lo entreguen ahorita, sino hasta el 24 de diciembre. Yo ya lo pagué, ya entregué el dinero, entonces ya lo compré. Ahí prácticamente ya me hicieron la entrega virtual. Y me dicen, es que ya te lo quiero entregar. No, aguántamelo ahí, porque es que se lo voy a regalar a mi hija y se lo voy a dar el 24. Y entonces, bueno, pues aguántamelo ahí. Fíjense, ahí es una entrega virtual porque se supone que ya acepté yo la cosa vendida, se supone que ya está a mi disposición y virtualmente ya me di por recibido de ese perrito. Sin embargo, el vendedor la sigue conservando en su posesión, pero solamente como depositario. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el día 24 y ya me lo entregue real, ¿no? Me haga la entrega real. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta entrega virtual. Bueno, les decía, de esta obligación del vendedor a prestarle evicción. ¿Qué es esto de la evicción? ¿A qué se refiere esto de la evicción? Esto de la evicción, fíjense que es algo muy importante, que no nada más existe en el contrato de compraventa. Es responsable el vendedor, y por eso dice el saneamiento por evicción, porque prácticamente es la obligación que tiene el vendedor de responder frente al comprador en caso de que tras haberle entregado la cosa, resulta
que hay alguien que adquirió un derecho antes que el comprador y le reclama al comprador y le dice, oye, ¿por qué tienes tú ese coche si ese coche es mío? Y dice, ah, no, pues es que yo se lo compré a fulanito. ¿Cómo que te vendió el coche fulanito? Pues el coche es mío, ¿por qué te lo vendió él? Y entonces tú como comprador, ¿a quién le vas a reclamar? Pues le vas a reclamar al vendedor y le vas a decir, oye, pues me están viniendo a decir que ese coche tú no me lo tenías que haber vendido porque el coche no era tuyo. Y resulta que hay un tercero que además hay una sentencia en donde dice que el coche es de él y que ese coche yo se lo tengo que dar a él. Respóndeme tú porque tú me lo vendiste. Eso es a lo que se refiere el saneamiento por evicción. Entonces, fíjense que esto llega a suceder porque a veces resulta que yo vendo una casa, ¿no? Yo soy el vendedor, vendo la casa, llega el comprador y pactamos el precio, escrituramos y demás. Pero luego resulta que aparece el verdadero dueño. ¿Y por qué aparece el verdadero dueño? Porque a lo mejor esa casa estaba en litigio. A lo mejor esa casa ya había un juicio en donde a lo mejor esta persona, pues resulta que el tercero que sale en ese juicio, dicen que él es el dueño cuando lo estuvo vendiendo otra persona que no era el dueño. Entonces, obviamente, por eso ahí el vendedor tiene que responder frente al comprador cuando entregó una cosa que no era de su propiedad, cuando hay un juicio que demuestra que un tercero es el dueño de ese bien o de esa propiedad. A eso es a lo que se refiere la evicción. Y ahí pues quien tiene que responder es el vendedor por esa evicción. Y claro, pues ¿eso qué significa? Que le va a tener que devolver inclusive el dinero, más los intereses y demás, porque pues realmente el dueño es un tercero, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es a lo que se refiere. Y luego dice obligaciones del comprador. Vámonos a las obligaciones del comprador. Aquí están. Las obligaciones del comprador, ¿cuáles son? Pagar el precio. Que tiene que ser cierto y en dinero. Por ahí apaguen su micrófono. ¿Quién tiene su micrófono prendido? Brendita, apaga tu micrófono, gracias. Déjenme, vuelvo a meter. Ay no. Espérenme que ya no. Estamos aquí. Ahí ya ven sí ven las del comprador, ¿verdad, chicos? No, maestra. ¿No? ¿Ya no las están viendo? No. Bien. Ah, cierto. Avísenme, porque yo muy creída que las siguen viendo. ¿Ya? Ahí sí ya las ven, ya. Ya, ahora sí ya. Ok, gracias. Ahí me avisan, cuando dejen de ver la presentación. Es que me tuve que salir para apagar el micrófono. Que se había Sí, mucho... sin problema. Ok, gracias, chicos. Ok, entonces, obligaciones del comprador. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Tenemos aquí... pagar el precio. Ya saben que el precio, cuáles son sus características, que sea cierto y en dinero, lo tiene que pagar en un tiempo, en un lugar y en la forma convenida. El tiempo, bueno, ya sabemos si va a ser en efectivo y de contado o si a lo mejor va a ser en mensualidades, entonces es de tracto sucesivo. En un lugar, a lo mejor establecimos que me lo va a pagar aquí en mi casa o que yo voy a ir a cobrárselo a su casa o que lo va a pagar cuando lo reciba o que lo va a pagar en la tienda o tiene que ir a pagarlo en el banco o a lo mejor una transferencia electrónica o con un cheque, esa es la forma. Entonces hay que establecer el precio. La entrega de la cosa y el pago del precio debe ser coexistente. El vendedor no está obligado a entregar la cosa si no se le entrega el dinero, a menos que le des crédito, a menos que exista esta facilidad de pagarlo a meses, ¿no? Y en donde el vendedor está consciente de que no se lo va a pagar desde un principio, sino que se lo va a ir pagando o después.
El vendedor no está obligado a recibir cosa distinta del precio en dinero. Fíjense, el vendedor no está obligado a recibir cosa distinta del precio en dinero. No se vale que te digan, oye, no tengo dinero, te puedo pagar con un coche, o te puedo pagar con un perrito, o te puedo pagar. No, el dinero tiene que ser, el precio tiene que ser en dinero, el precio que se paga tiene que ser en dinero. Si se paga con otra cosa, entonces ya no es compraventa, ya no se llama compraventa. Es otro contrato que ahorita vamos a ver, pero ya no es compraventa. Ojo, por eso la característica del contrato de compraventa es que el precio se tiene que pagar en dinero, porque si pagamos con un objeto distinto a dinero, entonces ya no es compraventa. Vamos a ver qué es. Dice pagar la mitad de los gastos de escrituración salvo pacto en contrario. Fíjense, aquí normalmente cuando vamos a vender una casa, un bien inmueble, un terreno o un departamento, que son bienes inmuebles, tenemos que ir con el notario. Ya dijimos que la compraventa de bienes inmuebles se hace en escritura Maestra, no pública. sé si sea yo mi internet, pero se corta mucho. ¿Se corta mucho? A ver. Es tu internet, porque conmigo no se No sé corta. si sea yo. No se escucha bien, profe. A ver, si no, déjenme apagar mi video. Al cabo no importa si me ven o no me ven. A ver, ya apagué mi video, ¿eh? A ver, díganme si se oye mejor. Yo ya apagué mi video para que tengan mejor señal ustedes y no se me corte. No, sí se escuchaba bien, maestra. Bueno. Ok, bueno, si Sí, se corta. entonces es el mío, gracias. Bueno. Apaga yo te recomiendo que apagues tu celular, desconecta tu celular, quítale el Wi-Fi a tu celular, porque luego jala mucho entre tu máquina que está conectada, los teléfonos de los hermanos, de los papás, que todos estamos anclados del Wi-Fi. Yo así luego les grito a mis hijos que desconecten sus celulares porque no me llega bien la señal. Hoy he corrido con suerte porque, miren, tenía mi cámara prendida, la presentación, hoy fui muy afortunada. Bueno, ok, chicos, a ver, entonces seguimos. Esto de los gastos de escrituración. Esto de los gastos de escrituración, les decía, el notario nos va a cobrar, porque bueno, hay gastos del notario, los impuestos que se tienen que pagar por la transmisión de la propiedad. ¿Y quién corre con estos gastos? ¿El comprador o el vendedor? Bueno, dice la ley que pagan la mitad de los gastos el vendedor y la otra mitad las paga el comprador, salvo pacto en contrario. ¿Y qué significa este salvo pacto en contrario? Significa que en la gran mayoría de las compraventas de bienes inmuebles, quien paga los gastos de escrituración es el comprador. Eso es en la realidad, chicos. En la realidad, como con esta frasecita de salvo pacto en contrario que aparece en la ley, le da la libertad al vendedor de decir, pues si a ti te interesa la casa, tú comprador que vas a adquirir la casa, paga tú todos los gastos de escrituración, que podrían dividirlos a la mitad del vendedor y la mitad del comprador, pero como la ley dice salvo pacto en contrario, pues la gran mayoría de las veces le echamos todos los gastos al comprador. Entonces, si van a hacer 10,000 pesos de escrituración y de impuestos, normalmente los hacemos que los pague el comprador, pues porque a él le interesa la casa, y si le interesa la casa, pues prácticamente le echamos los gastos al comprador. Me ha tocado ver en algunas, sobre todo de estas inmobiliarias, las inmobiliarias, ya saben, de esas que ponen su casetita de informes en donde todavía están construyendo los departamentos y tienen un departamento muestra y tú vas a ver el departamento y lo ves todo precioso, hermoso y lo ves súper enorme, grandísimo y dice departamentos de 64 metros cuadrados, pero lo ves todo muy grande porque mandan a hacer mueblecitos chiquititos, precisamente para amueblar estos departamentos muestra y que veas que están súper amplios, pero cuando tú te mudas a un departamento de estos, tú ya tenías tu sillón de 4 plazas enorme y que ni siquiera entra por la puerta,
porque tus muebles son normales o de medidas normales, pero esos departamentos los llenan con mueblecitos como de casita de juguetes, chiquititos, los mandan a hacer así especiales micros para que todo se vea muy amplio. Y resulta que estas inmobiliarias, incluso para engancharte y convencerte de que les compre los departamentos, te dicen que ellos corren con los gastos de escrituración. Fíjense cómo ahí cambia, cómo ahí, con tal de vender los departamentos, te dicen, nosotros pagamos los gastos de escrituración. Y entonces, como dice, salvo pacto en contrario, el vendedor ahí es el que se hace cargo de los gastos de escrituración. Entonces, vean cómo aquí nosotros podemos mover estos gastos. Lo ideal es que sea la mitad y mitad, mitad del vendedor y mitad del comprador, pero les repito, normalmente le trasladamos todo ese gasto al comprador y ocasionalmente el vendedor asume este costo. Recibir la cosa en caso de incumplimiento da lugar a rescisión del contrato, pues tienes que recibir la cosa, pues si va a haber una transmisión de la propiedad y tú te niegas a recibirla, pues entonces con eso puedes rescindir el contrato. ¿Y qué significa rescindir? Darlo por terminado. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otra pregunta? Dice... ¿Qué es la compraventa de esperanza? Ya habíamos platicado hace ratito, ya habíamos dicho, chicos, que la compraventa de esperanza es esta compraventa que hacemos nosotros de cosas que todavía no existen, que en este momento físicamente, ahí entra la palabra, físicamente todavía no existen porque no han nacido o no han crecido, como en el caso de las verduras, de las frutas, de estas... fruta, de esta, ¿cómo les decía? Estas, ay, ya se me fue esta la palabra, pues sí, de una cosecha, ay, cómo ya está a estas alturas, ya hasta se me borra el cassette, niños. Estas cosechas que todavía no existen, pero que pueden llegar a existir, o incluso no, o incluso no, porque si de repente cae una granizada o una helada, pues se destruye la cosecha y ya finalmente rescindimos el contrato. Obviamente ahí entra un caso fortuito o una fuerza mayor, que en este caso sería por causas de fuerza mayor, que podríamos contemplarlo en el contrato, porque pues una tormenta o un huracán o una helada o una nevada, pues no fue causa del hombre, sino fue por esta fuerza mayor, en donde la naturaleza impidió que se diera esa cosecha. Y lo de los perritos, ¿no? Que también hablamos de los gatitos, los perritos, los pies de cría, ¿no? A lo mejor está preñada la vaca o ¿cómo se llama? La yegua, ¿no? Y entonces tú ya te comprometiste a vender lo que haya nacido y que solo estamos esperando a que suceda. Y eso lo hacemos a través de un contrato que se llama así, compraventa de esperanza. Ya dijimos cómo se manejan los gastos de la compraventa, ya también esa ya la respondimos, ya dijimos aquí que los gastos de la compraventa se reparten por la mitad, salvo pacto en contrario, ¿no? Salvo que las partes pacten otra cosa. Entonces esa también ya la contestamos. ¿En qué lugar y cuándo debe hacerse el pago del precio de la compraventa? Ya dijimos eso también. Que el pago, déjenme, me regreso a esa. Desde el vendedor. Ay. Ay, creo que estaba antes, oigan. Yo ya me estoy adelantando mucho. Aquí está. Del pago. Dice, ¿en qué lugar y cuándo debe hacerse el pago del precio de la compraventa? Ya dijimos que la fijación del precio aquí pues normalmente es entre las partes, ellos van a fijar el precio y eso significa todo, el precio, el lugar, la forma, el modo en que se ha de hacer la compraventa. Puede ser que a lo mejor un tercero o a través del mercado. En este caso, las partes son los que lo fijan, el precio
lo fijan ellos, entre ellos, o puede ser que sea un tercero, por eso dice aquí, ¿en qué lugar y cuándo debe hacerse el pago del precio de la compraventa? Donde lo fijen las partes, ¿no? Que ya dijimos que en este caso, acá está. A ver, acá está, aquí está la posesión. Aquí está. Aquí está pago. Ya dijimos que debe ser cierto y en dinero. El tiempo, las partes lo deben de fijar. Ellos fijan en qué tiempo, que puede ser en el momento, puede ser en el momento en que se hace la operación, la compraventa, o puede ser de tracto sucesivo cuando a lo mejor es a meses. El lugar normalmente se hace en el lugar de la venta, en el domicilio del vendedor, o puede ser en el domicilio del deudor, que normalmente cuando te entregan en tu domicilio puede ser contra el pago de la mercancía. Y dice la forma que convengan las partes, que ya dijimos que puede ser en efectivo, puede ser a través de un depósito. Ya ven que ahora, por ejemplo, las ventas en internet, pues prácticamente tú pagas en el momento que haces la compra, ¿no? Ahí te aparecen incluso las formas de pago y te ponen, ¿no? Que si con tarjeta de débito, de crédito, o que si pagas en el Oxxo y después mandas el comprobante. Entonces, esas son las formas en que las partes lo convienen. A veces, fíjense que el vendedor es el que las fija y tú las aceptas, prácticamente como que tienes que aceptar la forma que te está pidiendo el vendedor, porque el vendedor, ya sea que abra una cuenta, él te da el número de cuenta donde tú puedes hacer los depósitos, a donde le puedes pagar en el Oxxo. Entonces, cuando decimos convenidos, pues es que normalmente las fija el vendedor, pero tú al aceptar ese tipo de compra, pues prácticamente estás conviniendo, ¿no? Al momento de aceptar lo que te propone el vendedor y tú hacer la operación en internet, pues prácticamente tácitamente estás aceptando lo que te está diciendo el vendedor. Luego dice, ¿qué sucede si no se paga el precio de la compraventa? ¿Qué pasa si no se paga? Pues opera la rescisión, ¿no? Cuando no pagamos el precio de la cosa, pues opera la rescisión, porque pues si no pagas, pues no estoy obligado. Por eso dice que el vendedor no está obligado a recibir cosa, no está obligado a entregar la cosa si no se le ha pagado. Entonces, ahí opera la rescisión. Si el comprador no paga, pues no está obligado el vendedor a entregarte la cosa. Eso es lo que pasa. Dice, ¿qué sucede si no se paga el precio de la compraventa? Pues que el vendedor no está obligado a entregar la cosa. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas de la compraventa? No, maestra. No, bueno, déjenme salgo ahora de esta para compartirles la otra. Ay, no es esa. Espérenme. Es este. Ok, ya la ven, chicos. Sí. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver ahora los otros contratos que también son traslativos de dominio. Estos contratos traslativos de dominio, pues también son muy importantes porque pues prácticamente estos contratos traslativos de dominio también implican esta traslación de la propiedad del dominio, pero a diferencia de la compraventa, muchas veces esta traslación es a título gratuito o a lo mejor les decía hace ratito que una de las principales características de la compraventa era que el precio se fija en dinero y en este caso, bueno, a lo mejor podemos pagar con otra cosa, ¿no? Entonces ahí ya no estamos hablando de una compraventa. Vamos a empezar con la donación.
La donación también es un contrato muy común, es un contrato que ustedes con frecuencia a lo mejor van a utilizar, incluso ahora que es la época de Navidad, fíjense, porque ustedes van a recibir regalitos, ¿no? Lo que sea, que puede ser desde un dulce, un chocolate, algo que les van a regalar, o puede ser algo a lo mejor de mayor valor, ¿no? No siempre recibimos donaciones de casas, por ejemplo, ¿no? Eso ya es, a menos que sea un papá o que sea alguien que realmente tiene dinero y nos va a regalar una casa o un coche, pero no es algo muy frecuente. Pero puede ser, ¿no? Bueno, se vale soñar, chicos. Entonces, bueno, la donación es cuando una persona le transfiere voluntariamente y gratuitamente a otra la propiedad de una cosa. Fíjense, es igual que la compraventa, hay una transmisión de propiedad. ¿Qué es lo único que le falta a la donación? Que aquí no hay un pago cierto y en dinero. Aquí es a título gratuito. En este caso se transmite la propiedad de forma gratuita. Y lo tenemos que hacer a través de un contrato. Es muy importante que nosotros aquí hagamos esta donación a través de un contrato y vamos a aplicar exactamente las mismas reglas de la compraventa. Si se trata de una donación de un bien mueble, no es necesario que lo hagamos por escrito, pero si se trata de un bien inmueble, pues ahí sí lo tenemos que hacer en una escritura pública. Entonces, van a ser casi las mismas reglas. Si ustedes se fijan, son las mismas características, menos algunas, por ejemplo, como decíamos, bueno, aquí es gratuito, a diferencia, por ejemplo, de la compraventa, que es oneroso porque hay un pago en dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso serían como algunas de las diferencias. Entonces, bueno, empezamos con la donación. Aquí en la donación ya sabemos que el objeto igual es la transmisión de la propiedad de un bien, nada más que aquí la otra mitad que agregábamos en la compraventa, lo del pago cierto en dinero, eso no existe. Estas serían las características de la donación. Estas serían las características. Es gratuito y ocasionalmente oneroso. ¿Cómo ocasionalmente va a ser oneroso? Puede ser que a lo mejor nos impongan alguna carga, o sea, nos pueden decir, bueno, te voy a donar la casa, pero con la condición de que tú pagues todo el impuesto predial que debo. Fíjense, puede ser. O sea, no es que te la estén vendiendo, te están imponiendo una carga. Entonces, ahí es onerosa porque te imponen una carga. No es que estés pagando por la propiedad, simplemente te están imponiendo una obligación. O a lo mejor te dicen, te voy a donar la casa, pero con tal de que tú alimentes a todos los perritos que viven ahí. Bueno, pues nos están imponiendo una carga que nos va a costar dinero. No es que te la estén vendiendo, te la están regalando, pero te imponen una obligación. Ahí por eso decimos que ocasionalmente es oneroso, porque nos van a transmitir la propiedad de un bien, pero nos imponen una carga. No siempre es así. Es principal, no necesita de ningún otro contrato, es consensual. Desde un principio nosotros sabemos cuáles son las obligaciones que adquieren las partes. Ya dijimos que cuando es de bienes muebles lo podemos hacer de manera verbal, pero cuando se trata de bienes inmuebles lo tenemos que hacer por escrito. Unilateral, porque la gran mayoría de las obligaciones solo son del donante. El donatario aquí pues realmente no paga, a menos que nos impongan una carga, en donde ahí sí a lo mejor nos nace una obligación a los donatarios, ¿no? De ejecución instantánea o de tracto sucesivo. A lo mejor es de ejecución instantánea, en un solo momento nos transmiten la propiedad o nos lo van dando parcialmente. A lo mejor nos van a donar mensualmente una cantidad de dinero y no es en una sola exhibición, ¿no? Como estas personas que donan mensualmente a alguna institución de caridad o alguna fundación de, no sé, para perritos, y entonces mensualmente hacen una donación. Por eso a veces puede ser instantáneo porque nada más haces una sola donación, o de tracto sucesivo porque mensualmente tú vas a estar donando. Consensual o formal, ya dijimos consensual porque
Algunas veces cuando se trata de bienes muebles lo hacemos solo de manera verbal y formal cuando se trata de bienes inmuebles. Y las obligaciones aquí de las partes van a ser muy parecidas a, en el caso de la compraventa. Me salté unas preguntas, chicos, porque en la presentación primero está la donación y después me regreso a ver lo de permuta. Dice, ¿qué formalidades? Bueno, ¿qué limitaciones tiene el donante? A ver, ¿cuáles son las limitaciones que tiene el donante? Fíjense, aquí estas limitaciones dice, deben ser bienes presentes. Tú no puedes donar cosas que todavía no existan. No pueden ser objeto de donaciones cosas futuras. No pueden donarse la totalidad del patrimonio. Ojo, porque ahí el donante no puede donar todo su patrimonio y luego caer en la pobreza. O sea, con tal, yo me deshago de todo mi patrimonio, te lo doy, pero después me vuelvo yo homeless. No, no puede ser eso. No se puede donar la totalidad del patrimonio. Lo anterior, aun cuando la definición del contrato permite una donación universal, en realidad se permite, pero se limita esta posibilidad si se hace en donación universal. ¿Qué quiere decir? Donación universal es que dono todos mis bienes. Ojo, pero hay algunas limitantes. Cuando se trata de esto, debe de reservarse y excluirse de la donación universal los bienes en propiedad o en usufructo que le permitan vivir. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor yo te dono la propiedad, pero hasta que yo me muera voy a seguir disfrutando de ella. O sea, solo puedo usar y disfrutarlo hasta que me muera. Entonces, prácticamente sí haces la donación de todos tus bienes, pero te reservas ese dominio, te reservas por lo menos una serie de bienes con los que tú puedas vivir o mantenerte hasta que te mueras. Entonces, ahí sí se vale la donación universal. Cuando tú donas todos tus bienes a título universal, pero te reservas a lo mejor el dinero que produzca para que por eso el tiempo hasta que vivas tú recibas ese dinero que produzca la finca, o te reservas el dominio, no le entregas hasta que tú mueras, ¿no? Ya una vez que tú falleces, entonces sí, ya la propiedad pasa totalmente a la persona a la que se la donaste. Deben quedar salvados los bienes que permitan cubrir las deudas del donante. Entonces ahí también eso es importante, porque tú donas todo, pero resulta que también tienes deudas. Entonces, bueno, también debes de dejar a un lado de la donación dinero o bienes suficientes con los que tú puedas cubrir tus deudas como donante, ¿no? Entonces, bueno, por eso estas donaciones universales muchas veces no puede ser posible porque, bueno, no se vale que tú dones todo cuando tienes deudas o cuando tú no tienes ni para comer ni para vivir. Es ilógico que tú te vayas a desprender de todos tus bienes cuando con esos bienes tú podrías pagar tus deudas y además pues vivir, ¿no? Con tus propios recursos. Después dice, ¿qué formalidades requiere la donación? Ya dijimos que la formalidad es consensual cuando se trata de bienes muebles y por escrito cuando se trata de bienes inmuebles. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos del donante? A ver. De donación, obligaciones y derechos del donante. Me adelanté. Déjenme encontrar. Maestra, perdón que lo interrumpa. ¿A qué hora terminará la clase? Mira, yo pienso llegar nada más hasta estos contratos, pero no te preocupes. Si te quieres retirar, estoy grabando la sesión y al ratito la subo y ya ves en cualquier momento ves lo que te faltó. No te preocupes. Igual cualquiera, el que se quiera retirar, retírese y y de todos modos les voy a subir al ratito la grabación y ya ustedes la pueden ver. ¿Sale?
Entonces, sin problema, chicos, no se preocupen. Limitaciones, es que quiero ver las obligaciones. Bueno, las obligaciones del donante son exactamente iguales, las mismas que en la compraventa. Ya saben, la entrega física, la entrega del bien, responder por la evicción y de validez. La aceptación de la donación será en la misma forma en que debe hacerse. Las obligaciones del donante de administrar alimentos a aquellas personas a quienes se les debe conforme a la ley, a no ser que el donatario tome sobre la obligación de administrar alimentos y los garantice. Aquí también, fíjense que en la donación, si el donante, fíjense, va a transmitir todos sus bienes, pero tiene obligaciones y esa obligación de dar alimentos a personas, el donatario puede absorber esa obligación y además garantizarla, ¿eh? Entonces, sí puede recibir, puede transmitir todos sus bienes, incluso la obligación de dar bienes, de alimentos a personas a las que deba de dar alimentos, siempre y cuando el donatario, quien recibe los bienes, asuma esa obligación en nombre del donante. Porque si no, imagínense, ¿no? Ay, qué padre, le transmito todos mis bienes y mis obligaciones a alguien, pero resulta que dejas de dar alimentos, si hay menores de edad o a lo mejor hay un adulto al que se le deben de dar alimentos y resulta que tú te deshaces de todos tus bienes y dices, ay, pues es que yo ya no tengo bienes con qué darle alimentos, ¿no? Pues eso no puede ser posible. Dice, si la donación se hace con cargo de pagar las deudas del donante, solo se entenderán comprendidas las que existen con fecha auténtica al tiempo de la donación. Así que no nada más se transmiten los derechos, sino incluso también las deudas, sobre todo cuando es a título universal. ¿Qué más? ¿Cuándo puede operar la revocación de la donación? Acá está. Revocación. La donación legalmente hecha por una persona que al tiempo de otorgarla no tenía hijos pueden ser revocadas por el donante cuando le haya sobrevenido hijos que han nacido y que hayan sido visibles. Revocada la donación, se restituirá al donante los bienes donados o su valor si han sido enajenados. Aquí, ¿cómo puedes revocar una donación? Vamos a suponer que tú le donaste todos tus bienes a una persona, pero luego resulta que te aparece un hijo que tú no sabías que tenías ese hijo. Y entonces aparece ese hijo o surge ese hijo, tú ahí puedes solicitar que te devuelvan tus bienes. A eso se le llama revocar la donación. Tú pides que al que le donaste tus bienes te los regrese. ¿Por qué? Pues porque te sobrevino ese hijo, porque apareció ese hijo del cual tú no estabas enterado y necesitas esos bienes para poder cumplir con tu obligación hacia ese niño, hacia ese menor. Entonces, a eso es a lo que se refiere. En esos casos, tú puedes solicitar la revocación de la donación. También dice, el donante responde del cumplimiento de las cargas que se le imponen únicamente con el bien donado y no con sus bienes propios. La donación puede ser revocada por ingratitud. Esa es otra causal por la cual podríamos solicitar la revocación. Tú le donaste todos tus bienes a alguien y resulta que esa persona es ingrata contigo. ¿Qué significa ser ingrato? Que no te ayuda, que te lastima, que te ofende, que no te agradece. Entonces ahí tú puedes revocar la donación también. Claro, hay que demostrarlo, no nada más se trata de que, ay, me hizo una grosería, ¿no? No me habló, no me saludó, pues no. Obviamente tienes que probar en qué consiste esa ingratitud. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a la donación. Y la reducción, también la reducción procede a lo mejor si a ti te sobrevienen deudas o de repente con lo que tú te quedaste no te es suficiente, puedes pedir que se reduzca esa donación, que parte de lo que tú le habías donado a una persona se te regrese para que tú puedas cumplir con tus obligaciones. Entonces también ahí puedes
reducir esa donación. Bueno, nos regresamos al contrato de permuta, creo que es el que sigue. Esta permuta está basada como en el trueque. En realidad, antes de que existiera la compraventa, nosotros adquiríamos productos a través del trueque, dabas una cosa a cambio de otra. Entonces, es muy parecido a la compraventa, nada más que aquí, en lugar de pagar con dinero, que eso es la principal característica de la compraventa, es que tú vas a pagar con otro bien. ¿Qué es la permuta? La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Esa es la permuta. Entonces, las características son muy parecidas. Aquí también es un contrato principal, subsiste por sí mismo, es bilateral porque ambos permutantes tienen obligaciones mutuas, es oneroso porque eso te implica un gasto, porque te vas a deshacer de una cosa que tiene un valor, pero a cambio vas a recibir otra. Ambos tienen obligaciones. Conmutativo y excepcionalmente aleatorio. Conmutativo porque, bueno, desde el primer momento sabemos todas las obligaciones y derechos, y excepcionalmente aleatorio porque a lo mejor si es una compraventa de esperanza, pues no sabemos hasta cuándo vas a recibir tú las características, por lo menos del bien que vas a recibir a cambio, ¿no? Si vas a hacer permuta o este tipo de contrato en donde ambos van a intercambiar cosechas, uno va a intercambiar tomate y el otro aguacate, pues hasta este momento no sabemos ni la cantidad, ni la calidad, ni nada, pero sí podemos permutarlos, ¿no? Y hasta el momento en que ya tengamos el aguacate y el jitomate, en ese momento vamos a saber las características, pues, de cada cosecha. Por eso decimos que a veces puede ser aleatorio. De ejecución instantánea o escalonada. Puede ser que en este momento hagamos la permuta o a lo mejor lo vayamos haciendo mes con mes. Es muy parecido a la compraventa. A lo mejor mes con mes yo te voy entregando una parte de aguacate y tú mes con mes me vas entregando una parte de jitomate. No necesariamente todo lo tenemos que hacer en el mismo momento. Si se trata de bienes muebles, es consensual, es exactamente igual que en la compraventa. Todos los contratos que son traslativos de dominio son iguales. Si se trata de bienes muebles, forzosamente lo tenemos que hacer, lo podemos hacer verbal, pero si se trata de bienes inmuebles, lo tenemos que hacer formal, por escrito, y hacerlo ante un notario público. Eso no cambia en cualquiera de estos contratos. Después dice, ¿cómo se clasifica ya? ¿Cómo se comparan la permuta y la compraventa? ¿Cómo se comparan? Bueno, prácticamente son iguales. La única diferencia es lo del precio. En el caso de la compraventa, ya dijimos que hay un precio cierto y en dinero, y en el caso de la permuta, se trata de otro bien. Lo que vas a entregar a cambio de un bien es otro bien. Entonces, esa sería como la única diferencia entre la compraventa y la permuta. Después, la siguiente pregunta. ¿Qué formalidades requiere el contrato de permuta? Ya dijimos, consensual si se trata de bienes muebles y por escrito o formal si se trata de bienes inmuebles. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes del contrato de permuta? Son exactamente iguales que en la compraventa. La entrega material de la cosa. Aquí está, obligaciones de los permutantes. Aquí está, transmitir la propiedad de la cosa o la titularidad del derecho, conservar la cosa, entregarla, garantizar sus cualidades. Igual tienes que garantizar las características del objeto que estás transmitiendo. La evicción, ya saben, responder por la evicción por si surge un tercero que era anterior dueño de lo que estás entregando. Pagar por la mitad de los gastos de escritura y registro, que ya lo dijimos, y pagar los impuestos de traslación de dominio. Y aquí, casi en la permuta, ahí sí van por partes iguales. Fíjense, ahí sí yo creo que podríamos ver por partes iguales, porque como ambos van a entregar bienes,
y si se trata de bienes inmuebles y ambos van a transmitir bienes inmuebles, pues ahí sí yo creo que los gastos, ahí sí lo vemos muy claro que por partes iguales. Entonces, eso sería en el caso de la permuta. Luego de la donación ya nada más nos vamos al mutuo, chicos, ya casi terminamos por hoy, ¿eh? Es que quiero terminar esto para la siguiente sesión, avanzar un poquito más. Ok, vámonos con... Aquí está. Contrato de mutuo. ¿Ok? Bueno, el contrato de mutuo, fíjense que también es la traslación del dominio. Pero para que no nos hagamos bolas, aquí lo que tú vas a transmitir es una cosa fungible. Esa es la principal característica. ¿Y qué es una cosa fungible? Una cosa fungible o un bien fungible son bienes muebles, aquellos que pueden sustituirse por otros de su misma naturaleza, calidad o cantidad, porque son bienes consumibles. Entonces, por ejemplo, un bien fungible, pues es el dinero. Cuando a ti te entregan unos billetes, esos billetes tú te los gastas y cuando vas a devolver esos billetes a quien te los prestó, tú no devuelves los mismos billetes, tú devuelves otros billetes distintos. Si no te transmitieran la propiedad de esos billetes, ¿qué pasaría? Que cuando tú tengas que devolver esos billetes, tendrías que devolver exactamente los mismos billetes y eso no es posible porque tú pagas con esos billetes y esos billetes siguen rolando de mano en mano. Tú no puedes volver a pagar exactamente con los mismos billetes que tú pagaste. Por eso el dinero es considerado como un bien fungible. Cuando tú pides una tacita de azúcar y después la vas a devolver, tú no devuelves los mismos granitos de azúcar, porque esos granitos de azúcar tú ya los mezclaste con la lechita o con el agüita con los que lo mezclaste y ya se consumieron. Cuando devuelvas esos granitos de azúcar, vas a devolver otros granitos de azúcar. Ese es un bien fungible. Los bienes fungibles son bienes consumibles. Entonces, en este tipo de contratos, tú lo que transmites es un bien fungible, como en el caso del dinero. Prácticamente cuando te prestan a ti dinero, decimos prestar, pero es una mala palabra, no es una grosería, es una mala palabra utilizada muy mal porque no te los están prestando. Si te los estuvieran prestando, tú tendrías que devolver exactamente los mismos billetes. Lo que te están haciendo es transmitiéndote la propiedad de esos billetes que después tendrás que devolver algo similar. Tendrás que devolver la misma cantidad, pero puedes mandar otros billetes distintos a los que a ti te dieron. Entonces, bueno, aquí igual, si hacemos nosotros el análisis del contrato de mutuo, aquí, bueno, la definición dice, el mutuo se entiende, aquí está la definición, esperen. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otra cosa fungible al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Después del contrato, de la definición del contrato de mutuo, dice, ¿es el mutuo un contrato de préstamo de uso o traslativo de propiedad? Pues es de traslativo de propiedad. Lo que nos transmiten es la propiedad, no es el uso, porque si solo nos lo prestan para que lo usemos, tendríamos que devolver exactamente el mismo. Cuando nos prestan una casa, tendríamos que devolver exactamente la misma casa. Entonces, no es traslativo de uso, es traslativo de propiedad, porque si no nos transmitieran la propiedad, nosotros no podríamos gastarnos ese dinero y solo podríamos usarlo y devolver exactamente los mismos billetes y eso es imposible. ¿Cómo se clasifica el contrato de mutuo? Bueno, aquí viene la clasificación. Es unilateral, nominado, real, principal, gratuito o oneroso. A veces tenemos que devolver el dinero que nos prestaron más intereses. Ahí va a ser oneroso porque muchas veces nos cobran intereses
por ese dinero que nos prestaron. Cuando no tenemos que devolver más que la cantidad que nos prestaron, es gratuito, pero cuando tenemos que devolver el dinero que nos prestaron más los intereses, entonces es oneroso. Después dice aquí, ¿cuántas especies de mutuo hay? Hay diferentes especies de mutuo. Aquí, por acá está, déjenme ver. Aquí está. Mutuo simple, lo que decíamos ahorita, cuando no nos cobran intereses, cuando nada más lo que nos prestaron es lo mismo que tenemos que devolver. Y el mutuo con interés, cuando además de devolver la cantidad que nos transmitieron, también tenemos que pagar intereses. Esa es la clasificación, esas son las especies de mutuo que hay. ¿En qué se parece y en qué se difiere el mutuo con el comodato? El comodato es un contrato translativo de uso. Cuando nos prestan una casa, esa misma casa tenemos que devolver porque las casas no son bienes fungibles. Es un bien que esa casa nos prestaron, esa misma devolvemos. Si nos prestan un coche, ese mismo coche devolvemos. Ese es un comodato, cuando solo nos transmiten el uso de ese bien. Y la diferencia con el mutuo es que en el mutuo nos transmiten la propiedad porque no devolvemos ese mismo objeto que nos dieron, sino que devolvemos otro de su misma especie, calidad y cantidad. Esa es la diferencia entre el mutuo y el comodato. ¿Qué más? ¿Cómo se clasifica el contrato de mutuo? ¿Cuántas especies de mutuo hay? Ya dijimos. ¿Qué bienes pueden ser objeto materia del contrato de mutuo? Ya dijimos que solo bienes fungibles, cosas que se puedan sustituir, consumibles, que se puedan sustituir por otros de su misma especie, calidad y cantidad. ¿Qué normas rigen el interés en el mutuo? Ya dijimos que en el caso del mutuo podemos nosotros pactar el pago de un interés. ¿Y cuáles son las reglas? Ya dijimos que, bueno, por aquí establecimos que podemos establecer nosotros un interés legal. El interés legal es el que la misma ley nos fija. En el caso de mutuo civil, o sea, gente que no se dedica a prestar dinero, sino que ocasionalmente nos presta dinero, es el 9% anual. Y en el caso del civil, del mercantil, el mutuo mercantil, que aquí sí, como es gente que se dedica a prestar dinero, estas casas que prestan dinero, el interés anual es del 6%. Y aquí están las reglas. Dice, el interés legal es del 9% anual. El interés convencional es el que las partes fijan. Entonces, ahí ya las partes pueden fijar un interés mayor, ¿no? Pero cuando el interés sea tan desproporcionado que no haya fundamento, fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés. Entonces, si hay alguien que se quiere pasar de listo y cobrar mucho interés sobre el préstamo, puedes pedirle al juez que reduzca ese interés. Si se ha convenido un interés muy alto que legal, el deudor, después de 6 meses contados desde que se celebró el contrato, puede reembolsar el capital cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con 2 meses de anticipación y pagando los intereses vencidos. Las partes no pueden bajo ninguna nulidad convenir, pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. Esa figura le llamamos anatocismo, que es la capitalización de intereses, que eso es lo que sucede con el banco. El banco capitaliza los intereses, por eso es que no disminuyen las deudas, porque los intereses se siguen montando al capital o se siguen sumando al capital y resulta que en lugar de deber 1,000, pues terminas debiendo el doble, el triple o hasta más cantidad. Por eso dice aquí, el anatocismo es la capitalización de intereses. No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraer la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. Ahí, en este caso, en materia mercantil, sí es permitido esta figura, qué es lo que hacen los bancos, ¿no? Eso realmente, porque ahí es de naturaleza mercantil. En el caso de la civil, no, las personas que no se dedican a esto simplemente ocasionalmente te prestan dinero
es de carácter civil, no es de carácter mercantil. Y luego, ¿qué más? Y ya, hasta ahí tenemos. Ya, hasta ahí. Bueno, chicos, hasta ahí le vamos a dejar, hasta ahí terminamos de ver los traslativos de dominio. Y ya nada más la siguiente sesión, el próximo martes, pues vamos a terminar con, vamos a seguir avanzando, ¿no? Con nuestro cuestionario, con nuestro repaso. Vayan viendo si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues para que por ahí me vayan diciendo. Si no encuentran alguna respuesta de su cuestionario, pues ahí me lo van marcando en las siguientes clases para que así ya ustedes puedan irlas ubicando. Ya creo que ya nada más se quedó Vane, creo que fue la única que se quedó. Bueno, Vane, pues me despido. Por ahí les subo al ratito la grabación para los chicos que ya no pudieron